Ya me salió. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Yom Kippur. Ayer terminamos hablando acerca de que la primera vez que el sacerdote pasaba al lugar santísimo era con incienso, y ese incienso tiene un significado importante. Entonces, vamos a continuar hoy a partir de ese punto, sin olvidar que el Yom Kippur tiene otros elementos eh, que debemos nosotros estudiar a profundidad. En la iglesia estudiamos que el Yom Kippur, lo más importante del día de la expiación, es cuando Cristo pasa al lugar santo, al lugar santísimo, presentando la sangre del Cordero, que es su sangre, y comienza el juicio de los hombres. Sí, ese es el punto más importante, ese es el punto, permítame un momentito. Gracias. Bueno, entonces les estaba comentando que el hecho de que sea el punto focal no quiere decir de que no hayan otros elementos importantes en el día de la expiación que debemos nosotros como adventistas en este punto revisar. Entonces, vamos a proyectar y vamos a comenzar a estudiar. Muy bien. Daniel 8:14 al 17. ¿Por qué comienzo con Daniel 8:14 al 17? Sabemos que en el día de la expiación que se presenta en Levíticos 16, eh, el sumo sacerdote, después que presenta el incienso, y lo vemos en la figura 14, presenta la sangre por la expiación de sí mismo. Luego regresa al atrio, degolla, pues hace la expiación sobre la cabeza del cordero por el pueblo, le coloca encima de la cabeza del cordero los pecados del pueblo, confiesa el pecado de toda la congregación de Israel, degolla al animal, recoge la sangre y figura 15b, llega detrás del velo y coloca la sangre 7 veces, esparce 7 veces con su dedo sobre el propiciatorio del arca de la alianza. La figura 15b nos muestra el punto álgido del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote presenta el sacrificio por el cordero que ha sido presentado como el cordero de Dios, el cordero de la expiación por el pueblo. Entonces, esto, ¿sabe? Es lo que sucede en el Yom Kippur de la tierra, pero lo más importante es saber qué significado tiene esto, qué representa esto. Y esto representa al Yom Kippur del cielo. Para comprender el Yom Kippur del cielo, debemos comenzar en Daniel 8:14, que dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si este versículo se lee por sí solo, no vamos a poder comprender bien, no vamos a poder entender que esto es un versículo que llega a nuestros días. Por eso es necesario leer Daniel 8:17, que dice: pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, el versículo 17 contextualiza cuál es el tiempo de Daniel 8:14. Es decir, para el tiempo del fin terminarían las 2300 tardes y mañanas. Y definitivamente esto se refiere a la purificación del santuario celestial, el tiempo
de las 2300 tardes y mañanas, acorde a lo, perdón un momentito, discúlpeme, el tiempo, acorde a lo que dice Daniel 9, que es, digamos que cuando termina la visión, cuando comienza la visión y qué tiempo se recorta de la visión, que son las 70 semanas para el pueblo de Israel, nos da el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas. Sabemos que la visión comienza con la orden para reconstruir el templo, reconstruir Jerusalén, perdón. Y esa orden, sabemos también por historia que hubo tres intentos para, perdón, tres intentos, tres decretos para reconstruir Jerusalén. Uno lo emitió Ciro, el otro lo emitió Darío, pero el que realmente movilizó a las personas finalmente fuera de Babilonia fue el que realizó Altajerjes. Entonces, ese es el punto de partida las 2300 tardes y mañanas y termina en el otoño de 1844. No vamos a detenernos a leer Daniel 9 y sus tiempos, porque realmente vamos a concentrarnos en la ceremonia del Yom Kippur. Entonces, ¿qué sucede con la purificación del santuario celestial? Porque sabemos que lo que pasaba en la tierra era figura y sombra, o sea, Levíticos 16 de alguna manera muestra la ceremonia que es figura y sombra de lo que sucede en el cielo. Para poder saberlo necesitamos estudiar lo que es Daniel 7. Daniel 7 tiene la clave para saber qué es lo que sucede en el juicio de Dios. El Señor le plació mostrarle a Daniel una figura del lugar santísimo. Y allí con lo que le mostró a Daniel, nosotros podemos ver qué sucede en el día del juicio, qué sucede con la purificación del santuario celestial. Dice Daniel 7 y vamos a leer a partir del 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien. Aquí hay unos elementos interesantes. El primer elemento fueron que fueron puestos tronos. Nos queda la pregunta en la mente, ¿qué tronos son estos? ¿Por qué tronos? ¿Quién se sienta en el trono? En los tronos se sientan los reyes. Entonces, ¿qué reyes son estos que también se sentaron? También presentan un juez, por lo tanto, si es un juez, esto es una audiencia de juicio. Si hay un juez que se sienta, esta es una audiencia donde hay un juicio. Y nos dice que ese juez es el anciano de días que se sentó. ¿Quién es ese anciano de días? También presenta que los libros donde están unas evidencias para el juicio se abrieron. Si seguimos la lectura, dice el versículo 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ya va cogiendo forma con este versículo, ¿cierto? Entonces Daniel 7:13 habla del hijo de hombre traído delante del juez. ¿Qué pasó con ese hijo de hombre? Bueno, dice el versículo 14, le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, aquí hay unos elementos que están en Daniel 7 y nosotros que tenemos años en el Evangelio podemos identificar estos elementos aquí. Sin embargo, hay un principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Y estos elementos también lo hemos reproducido en Apocalipsis 11. Y en Apocalipsis 11
nos muestra un poco más quiénes son estos que están aquí participando del juicio. Entonces, Daniel 7 nos muestra una audiencia de juicio porque hay un juez, un anciano de días que se sienta. Nos muestra que este juicio se hace delante de otros reyes. ¿Por qué? Porque dice, empieza la lectura diciendo que fueron puestos tronos. Ahora, si fueron puestos es porque estos tronos no estaban acá, sino que se movilizaron de un lugar a otro. ¿Quiénes son esos que están en los tronos? ¿Quiénes están sentados en esos tronos? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir con Apocalipsis 11, perdón. El contexto de Apocalipsis 11, del 15 al 19, es el contexto del séptimo ángel que tocó la trompeta, del séptimo ángel que tocó una de las trompetas, la última trompeta. ¿Cómo sabemos que Apocalipsis 11 registra el mismo espacio de Daniel 7? Lo sabemos por el último versículo, el versículo 19, Apocalipsis 11, 19, que dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, o sea, el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, es decir, el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca del pacto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y un grande granizo. Entonces sabemos que corresponde con lo de Daniel 7, porque en primer lugar el templo fue abierto, se veía el arca de la alianza y el momento en que se muestra, en que se ve el arca de la alianza es en el momento del juicio. Ahora, durante la lectura nos vamos a dar cuenta que se refiere también al juicio de los hombres. Entonces, comenzamos la lectura y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, entonces aquí comparando un poco Daniel 7, la lectura que tuvimos con Daniel 7 y Apocalipsis 11, vemos que Daniel 7 dice que fueron puestos tronos, pero Apocalipsis 11 ya nos revela que esos tronos son los 24 ancianos. Ahora, fueron puestos tronos, amigos queridos, porque no estaban en el lugar santísimo. Pasaron del lugar santo al lugar santísimo. Al igual que el juez pasó del lugar santo al lugar santísimo. Al igual que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Hay una visión de Ellen White que está allí en Primeros Escritos y que muestra, creo que obviamente ya se revisó, y que muestra cuando pasa el Padre del lugar santo al Santísimo y luego pasa Jesús. Pero antes de que pase Jesús, hay un incidente allí con dos grupos de personas que están delante del trono de Dios en el lugar santo, y sabemos que el trono de Dios en el lugar santo corresponde con la mesa de los panes de la proposición. Entonces, primero viene el Padre, cruza el velo del lugar santo que separa lugar santísimo, y llega al lugar santísimo. Y antes de que pase Jesús, sabemos de que hay un grupo de personas que evadió la luz de Jesús, y otro grupo de personas seguía al Cordero por donde quiera que el Cordero iba. Y en la visión que tuvo Ellen White, Jesús llama a los que le siguen, los llama para un tramo, y los que no quisieron seguir a Jesús siguieron adorando ahí enfrente del trono de Dios en el lugar santo, pero en el trono de Dios se colocó Satanás. Y Satanás
así como Jesús le daba poder, le daba luz, le daba amor, le daba paz, le daba poder a los que tenían luz de Jesús, Satanás también le daba poder y le daba luz a los que estaban allí en ese segundo grupo que seguía adorando, que no siguió con Jesús, sino que seguía adorando en el lugar santo. Y eso tiene una gran explicación para nosotros en nuestros días. Hermana, ¿dónde se encuentra eso? Se encuentra en Primeros Escritos, en el capítulo, al final de los 2300 días, se llama así. Alguien que me corrija, por favor, o que coloque en el chat. Y que alguien pueda colocar en el chat también, por favor, la página donde esta visión se encuentra para los hermanos. Dice, Primeros Escritos, capítulo 10, el fin de los 2300 días. Correcto, gracias, pastor. Entonces, esta visión muestra que los personajes estaban en el lugar santo. Ojo, estudiemos la visión, tiene una importancia muy importante. Perdón, tiene una importancia muy grande. Y esta importancia grande se refiere justamente a lo que decíamos en la predicación que se llama santuario punto de partida. ¿Por qué punto de partida? Porque el punto de partida fue la iglesia de Filadelfia a la que se le dio un mensaje que decía que yo tengo la llave de David y que abro la puerta que nadie puede cerrar y cierra una puerta que nadie puede abrir. Entonces, la puerta que abrió Jesús al pasar del lugar santo al santísimo fue la puerta el velo, el último velo, la tercera puerta. El Señor Jesús pasó e hizo que los cristianos vivieran la experiencia del lugar santísimo. Más hay un grupo de personas que se quedó resguardada, son los otros cristianos que no participaron de esta experiencia del santuario. Y esto es una reflexión también, o sea, en nuestras iglesias adventistas, ya que está abierta la puerta del Santísimo, deberíamos vivir la experiencia del lugar santísimo, obedecer la orden que dice el Señor en Apocalipsis 10, que el Señor dice, profetiza otra vez. Pero nosotros, durante un año eclesiástico, muchas veces desde el púlpito se predican muchos temas que son importantes y a veces no se toca ni un solo tema de profecías, no se toca un solo tema de santuario. Y con eso estamos nosotros nublando, eclipsando, colocándole un velo allí a la verdad presente. Y la verdad presente es lo que más tiene que relucir desde el púlpito de nuestras iglesias. Es lo que más tiene que predicarse en las campañas de evangelización. Entonces, esto es una reflexión para que nosotros podamos no criticar la iglesia, no es bueno criticar, tener un espíritu de crítica, pero sí hacer una reflexión acerca de que nosotros somos la iglesia y nosotros debe despertarse en nosotros el deseo de predicar acerca de la verdad presente. Y esto es verdad presente, que Jesús abrió la puerta y tenemos que vivir esta experiencia y no podemos regresar a los rudimentos del lugar santo. No podemos regresar a lo que ya predican otras personas en otras iglesias. Ellos también tienen luz, poca luz, no como nosotros, pero la tienen. Y no podemos regresar al sistema de adoración de los evangélicos, al sistema de predicación de los pentecostales. O sea, no podemos tomar esos modelos, al contrario, ellos son quienes deben tomar el modelo de nosotros porque el Señor le plació darle una verdad completa a este grupo que le siguió del lugar santo al lugar santísimo. Pues no, obviamente nosotros en físico no hemos pasado al lugar santísimo. Esto es una visión y representa que Jesús en el cielo pasó al lugar santísimo. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero sabemos que el punto de la historia humana es el punto del Yom Kippur. En este momento nosotros estamos viviendo el Yom Kippur mientras nosotros permanecemos en la tierra y el Señor se encuentra en el cielo. Entonces, fíjense, también se muestra 24 ancianos que son como reyes. Bueno, aquí también hay una enseñanza importante. El tiempo que tengo de ser adventista, he escuchado tres teorías acerca de quiénes son los 24 ancianos. Una de las teorías que aprendí era que eran las primicias. Y al principio, cuando era recién bautizada, creí que eran las primicias.
Hay otra teoría que dice que son los redimidos. Y hay otra teoría que dice que son los Adanes de otros mundos. Queridos hermanos, yo creo que son los Adanes de otros mundos. Hay una predicación del pastor Ball muy completa acerca de quiénes son los 24 ancianos. Y aquí quiero invitar a los hermanos a hacer una reflexión. No es que, bueno, si yo soy defensora de la posición de que son Adanes de otros mundos o representantes de otros mundos por lo siguiente. Si ustedes analizan un poco, Salmos 8 nos está indicando que Adán era un monarca, que fue hecho menor que los ángeles y que Dios colocó sobre su cabeza, colocó una corona y le dio bueyes, le dio ovejas, le dio todo lo que está sobre la tierra para que él gobernara como un rey. De hecho, Elena de White también dice que Adán era un monarca, Adán era un rey y que era el representante de la tierra. Interesantes esos elementos. Adán representante de la tierra y Adán era rey. Pero Adán depuso su corona cuando obedeció a Satanás. Y hay un versículo bíblico que se encuentra en Romanos, no sé si alguno de ustedes puede colocarlo en el chat, que dice que ¿acaso no sabéis que si obedeces a otro te conviertes en esclavo de aquel que obedecéis? Eso está en Romanos, no preciso la cita, pero si alguno por favor puede colocarlo para que los hermanos puedan saber. Muy bien. Entonces, Satanás se apoderó, usurpó este reino, este planeta, y le quitó la corona a nuestro Adán, pero Adán iba a ser el representante de este mundo. Resulta que los redimidos no pueden ser, porque los redimidos, que son ese grupo de personas en total, o sea, un grupo de los redimidos, ¿verdad? Los redimidos necesitan pasar por juicio también para saber que son redimidos. Parte de los redimidos que resucitan después de la venida de Cristo. Cristo viene, las personas resucitan y otras quedan vivas. Hay personas que defienden que ese grupo de personas son los 24 ancianos, pero no podrían ser ellos porque si ustedes se dan cuenta, ellos todavía necesitan pasar por juicio. Y aquí Daniel 7 nos está mostrando que mientras ellos están en la tierra, muchos de pronto ya hasta perecieron, ya en el juicio ya estaban los 24 ancianos. Entonces no pueden ser los redimidos porque los redimidos necesitan pasar por el juicio. En cambio, estos reyes son también participantes del juicio. Estos reyes participan junto con el juez en la sentencia de cada persona en el juicio. Entonces, pues Daniel 7 muestra que no podrían ser los redimidos. Tampoco podrían ser las primicias porque Apocalipsis 5 muestra, Apocalipsis 4 muestra el trono de Dios sin Jesús y sin la hueste angélica. Mientras que Apocalipsis 5 ya está Jesús y ya está la hueste angélica. Hermana, ¿por qué el 4 no presenta a Jesús y la hueste angélica y el 5 sí? Porque sabemos, la respuesta es porque sabemos que la hueste angélica se fue a buscar a Cristo en su ascensión. Y el capítulo que se llama A mi Padre y a vuestro Padre del deseado de todas las gentes, que es el último capítulo, búsquelo usted, el deseado de todas las gentes, a mi Padre y a vuestro Padre. Allí en ese capítulo se refleja que cuando Jesús estaba subiendo, iba presentando las primicias. Ahora, cuando Jesús estaba ascendiendo a presentar las primicias, él apenas estaba subiendo al cielo. Y la Biblia en Apocalipsis 5 dice que o sea, apenas estaba subiendo con las primicias, pero Apocalipsis 5 muestra de que ya lo estaban esperando los 24 ancianos. Entonces, Apocalipsis 5 muestra, refleja, presenta que los 24 ancianos no pueden ser las primicias porque pues obviamente ya estaban en el trono mientras las primicias subían. Entonces, les dejo esto para reflexionar y Apocalipsis 7 muestra
que los 24 ancianos están ahí en el juicio de Dios, dictando sentencia o ayudando al juez de días, al Padre, para dictar la sentencia de aquellos que son juzgados. Entonces, los redimidos necesitan ser juzgados. En cambio, estos ya tienen suficiente poder porque son monarcas, son reyes, para poder juzgar. Entonces, les dejo esto y por favor vean también, complementen este estudio con lo que dice el pastor Bord acerca de los 24 ancianos. Esta es una posición que invito a los hermanos a estudiar. Obviamente, en la iglesia hay hermanos defensores de la otra posición, pero yo soy defensora de que los 24 ancianos son Adanes de otros mundos, son representantes de otros mundos. 24 que el Señor escogió, ahora ese 24 también puede ser simbólico, entonces se las dejo ahí. Muy bien, bueno, aquí, a ver, Romanos 6:16 es el que dice, no sabéis a quién os entregáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, esos siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado de muerte o de la obediencia para justicia. Bueno, muy bien, entonces no sabéis que soy esclavo de aquel a quien obedeces, eso está en Romanos 6:16. Romanos 6:16, muy bien. Entonces, para seguir adelante, entonces estos tronos son los de los 24 ancianos, acorde al complemento que dice Apocalipsis 11. Muy bien, el juez es el Padre, y ese que están coronando, dice Apocalipsis 11, es Cristo, pero esta coronación la presentan después que ya se termina el juicio, ya se termina de presentarse el Hijo del Hombre, que sabemos que ese es el título que recibió Cristo cuando vino a la tierra. El título de Cristo fue el Hijo del Hombre. Entonces ese Hijo de Hombre se presentó delante del anciano de días. Esa presentación del anciano de días, ahí comenzó el juicio y ahí terminó el juicio. Y cuando termina el juicio, él recibe la corona, él recibe, o se oficializa pues se le entrega a Jesús. Ahí dice, pues, como leímos en Daniel 7, ¿cierto? Daniel 7 dice, vamos a retroceder un poquito para mirarlo, que cuando llegó el Hijo del Hombre, dice, le fue dado dominio, gloria y reino. Es decir, allí se oficializa la entrega del reino a Jesús, se oficializa la ceremonia de Jesús Rey. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta es, Daniel habla de los libros que fueron abiertos. Sabemos que tanto la Biblia como el espíritu de profecía habla de los libros, el libro de la vida, de la muerte, de memorias y de pecado. Y el tiempo del juicio fíjense que Apocalipsis muestra a los muertos y muestra a los profetas, los santos. Entonces, ¿por qué, mis queridos hermanos, Apocalipsis 11 se refiere al juicio y habla de dar, que es el tiempo de dar el galardón a los siervos, los profetas, los santos? Por una razón, porque dice, en el ritual típico solo quienes habían presentado ante Dios con confesión y arrepentimiento y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenían parte en el servicio del día de la expiación. De modo que en el gran día de la expiación final y del juicio investigador, los únicos casos considerados son los quienes profesaron ser del pueblo de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta, separada, y se verificará en una fecha posterior. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Entonces, queridos hermanos, también Apocalipsis 11 refleja que el juicio de Dios es para los que alguna vez participaron del servicio de Dios. Hermana Yusi, esto incluye a los bautistas, a los evangélicos, a los pentecostales, a los mormones, a los testigos de Jehová, sí. Esto incluye a los católicos, sí, sí los incluye. Ellos conocen al mismo Dios que nosotros conocemos, con una luz distinta, con errores, con todo, pero es el mismo Dios Jehová al que nosotros conocemos. Ellos también le oran al mismo Dios al que nosotros le oramos, aunque su luz es una luz distinta. Entonces, tienen tinieblas mezcladas con luz. Entonces, sabemos, la razón por la cual sabemos
que también los católicos y la Iglesia Católica, los administradores, el papado romano pertenece a este juicio, es porque ya Apocalipsis 19 y también el mismo Daniel 7 nos muestra que la gran ramera o ese cuerno pequeño es quemado. Después que pasa el juicio, se le da una sentencia al cuerno pequeño y sabemos que el cuerno pequeño es el papado romano. Así sabemos que ese cuerno pequeño participa del juicio y es quemado. Y Apocalipsis muestra que es una gran ramera que también al final del juicio se quema. Entonces, ellos participan del juicio, participan de una sentencia. Entonces, todos aquellos que alguna vez han escuchado acerca del Señor y que alguna vez han participado del servicio del Señor, van a participar en juicio. Los impíos, aquellos que nunca aceptaron la verdad jamás, aquellos que no conocieron de pronto del Dios Jehová, ellos están prejuzgados, están precondenados y su sentencia se escuchará al final del tiempo. Entonces, su sentencia, perdón, su juicio será en ese milenio, o sea, al final será en esos 1000 años en que nosotros estaremos en el cielo. Y la Biblia registra que nosotros, Primera de Corintios 7, refleja que nosotros seremos jueces y ayudaremos a Jesús a juzgar. Entonces, vamos a continuar con Levítico 16 del 16 al 19. Aquí viene algo interesante que nosotros normalmente no estudiamos. Dice, Levítico 16 del 16 al 19. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar y alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo purificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Bueno, Levítico 16, del 16 hasta el 19, nos está mostrando que el sumo sacerdote sale, es decir, hasta cuando presenta 7 veces la sangre sobre el altar, está en el lugar santísimo. Ojo, pero él no se queda en el lugar santísimo. Él da pasos hacia atrás y regresa al lugar santo. Y con su dedo metido en la sangre de ese cordero, sigue tocando elementos que están en el lugar santo para terminar la purificación del lugar santo. Entonces, quedó purificado el lugar santísimo, quedó purificado el lugar santo, y ahora el sumo sacerdote sigue retrocediendo y ahora sale del lugar santo, sale del tabernáculo y llega al atrio. Y en el atrio se dirige hacia el altar del sacrificio y coloca sangre sobre el altar del sacrificio y ya con la sangre que coloca sobre el altar del sacrificio queda completa, se completa la purificación de todo el recinto del santuario. Entonces, con la sangre que presenta sobre el propiciatorio del lugar santísimo, queda purificado el lugar santísimo. Luego sale del lugar, retrocede, sigue tocando elementos en el lugar santo y purifica el lugar santo. Luego retrocede y se dirige hacia el altar del sacrificio, lo toca y queda purificado el altar del sacrificio. Hermana Yusi, ¿eso es importante? Claro que sí, es importante. Miren lo que sucede. Bueno, ya sabemos que Jesús le es entregado dominio, poder, ya lo oficializaron como rey. Ojo, pero aunque lo oficializaron como rey, sigue llevando Jesús las vestiduras de sumo sacerdote. Y siendo sumo sacerdote, o sea, ya está oficializado como rey, pero todavía no se ha investido rey, no se ha cambiado la vestidura, no se ha investido rey, pero ya es rey. ¿Por qué? Porque finalizado el juicio le dieron ya el poder, el reino, el dominio. Se le dio a Jesús para poder ser rey. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno,
Lo que sucede después lo dice Primeros Escritos, página 280, los capítulos, los párrafos 2, 3 en adelante, usted lo puede leer. Dice, al salir Jesús del lugar santísimo, oía el tintineo de las campanillas de su túnica. Ah, entonces se le fue entregado reino, poder, dominio, pero seguía con las vestiduras sacerdotales. Entonces aquí dice, así como lo muestra el Yom Kippur de Levítico 16, lo registra primeros escritos. Él sale del lugar santísimo. Dice, oye el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces los habitantes de la tierra, por supuesto, porque ya había terminado la intercesión y eso corresponde con la caída de las plagas y ese mismo capítulo de Primeros Escritos, página 280, lo muestra. Dice, ya no había mediador entre Dios, el hombre culpable y un Dios ofendido y el pecador. El pecador tuvo la gente en freno. No, mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar el hombre entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre sobre los finalmente impenitentes. Muy bien. Entonces ahí refleja que Jesús salió del lugar santísimo, así como lo dice la ceremonia del Yom Kippur de Levítico 16, sale del lugar santísimo. Pero ¿hacia dónde sale? A purificar el lugar. Y allí en el capítulo, en el mismo versículo, perdón, en el mismo párrafo 2 del capítulo de la página 280, dice, detúvose un momento Jesús, y aquí está en rojo para hablar de algo interesante, en el departamento exterior del santuario celestial. Hermana, ¿por qué lo puso en rojo? Hermana, ¿por qué hace énfasis en esto? Porque nosotros cuando pensamos en el santuario del cielo, en el templo de Dios en el cielo, en el santuario en el cielo, solamente nos imaginamos el lugar santo y lugar santísimo. Pero el santuario del cielo tiene un atrio. El santuario del cielo tiene un espacio abierto, un espacio exterior. Y Primeros Escritos lo está ratificando. Detuvo su momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en su lugar santísimo fueron asignados a Satanás. Bueno, eso lo vemos ahorita. El punto es que también quedó purificado el departamento exterior del santuario celestial. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque Primeros Escritos muestra que hay una correlación perfecta entre lo que sucede en el cielo y lo que sucede en el Yom Kippur, que se refleja en el capítulo 16 de Levítico. Bueno, sigue la lectura el versículo 21-22. Estamos hablando de Levíticos 16, lo que sucede en el Yom Kippur de la tierra. Dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bueno, aquí habla de dos procesos en distinta época para el macho cabrío. Vamos a ver qué sucede en el cielo, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice aquí, detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados, mientras él estuvo en el lugar santísimo, fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien había de sufrir su castigo. Pregunta, alguien que coloque el micrófono y responde esta pregunta. A Satanás se le asignó el pecado mientras Satanás estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba Satanás mientras se le asignaba el pecado? Aquí dice que el pecado se le asignaba en el cielo. ¿Dónde estaba Satanás? En el atrio, en la tierra. En la tierra. En la tierra. Correcto. Es decir, que esta ceremonia de asignarle los pecados a Sacel se hace con Jesús en el cielo. Pero Satanás no está presente, Satanás está en la tierra. La asignación del pecado es mientras Jesús está en el cielo. ¿Y dónde está Satanás? En la tierra. Pero ¿qué sucede después? Vamos a analizar. Bueno, vamos a ver paso por paso. Entonces, mientras tanto, Satanás está en la tierra. Eso de los 1000 años que fue el desierto pasa un poco después.
¿Qué dice después la escritura? Bueno, Levíticos 16, 23, 24 dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario. Permítame un momento que mi hija está durmiendo aquí en mi cama y me está empujando, qué pena. Listo. Dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. O sea, ¿dónde? En el tabernáculo. Lavará su cuerpo con agua allí mismo. En el tabernáculo lavaba su cuerpo. En el santuario. Y después de ponerse sus vestidos, sigue la lectura. Estamos hablando de que Levíticos 16, 23 y 24 refleja cuando el sumo sacerdote se quita las vestiduras de sacerdote, se limpia y se coloca otras vestiduras. Hermana, ¿qué significa eso en el Yom Kippur del cielo? Significa que Cristo cambia sus vestidos de sumo sacerdote a Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermana, usted está inventando eso. ¿Qué respaldo tiene el espíritu de profecía que dice eso? Por supuesto que sí, se le tiene. Se le tiene. Dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se vestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica. ¿Qué pasó después? Dejó el cielo. Hermano, ¿dónde está leyendo eso? Bueno, lo estoy leyendo del mismo capítulo de primeros escritos que habíamos referenciado aquí. Aquí muestra una secuencia, es decir, primero hace una ceremonia en el lugar santísimo, sale del lugar santísimo, acorde a lo que dice primeros escritos, página 280, párrafo 2, luego sale al departamento exterior, está también en el mismo párrafo 2, y luego dice primeros escritos, párrafo 3, que él se despoja de sus vestiduras sacerdotales y se coloca vestidura de rey. ¿Está eso en el Yom Kippur? Claro, por supuesto, míralo, Levíticos 16, 23, 24 nos habla de este acto. Interesante, ¿cierto? También allí en primeros escritos y también en el conflicto de los siglos, Elena White dice que la entrega del reino a Jesús es un evento futuro. Todavía Jesús no se ha investido rey porque todavía no ha terminado el juicio de Dios. Entonces, lo que dice Ellen White, la luz que le dio Dios a Ellen White es una luz perfecta y encaja perfectamente con la escritura. Amigo, aprovecho esta cuñita para decirte, cree en el espíritu de profecía. Ella no escribió por su cuenta. Era casi que, no sé, bastante difícil que una mujer que solamente ni siquiera terminó la primaria por causa de problemas de salud, haya tenido tanta luz, haya tenido tanta, tanta sabiduría con respecto al tema de la Biblia. Fíjate que este tema de saber cuándo Jesús se inviste como rey, tú no escuchas, hay algunos inclusive personas de personas analíticas, personas inclusive pastores, que de pronto no se detienen a analizar estos detalles. Y Elena de White habla de estos detalles. ¿Por qué? Porque no es ella la que habla, es el Espíritu de Dios quien habla a través de ella. Acéptala como profeta. Los del pueblo de Israel mataban a sus profetas. Ojalá no seas tú quien estés matando la luz de Dios que le dio a Ellen White. Es una luz que refleja en este tiempo y muestra el camino que nosotros debemos resguardar para saber si estamos en la luz o estamos en tinieblas. El Señor lo dejó porque sabía que este tiempo era un tiempo de grandes tinieblas. Bueno, voy a leer algo que dice Cristo en su santuario, página 72, párrafo 1. Dice, asimismo el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y este reino se referían las palabras del Salvador. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Este reino está aún en el futuro. La cita que les acabo de decir que también se encuentra en el conflicto de los siglos. Quedará establecida en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿Cristo es rey? Claro que es rey. Es rey desde antes, desde que subió desde que dejó de ser, desde que
Fue muerto, crucificado, subió al cielo. Los ángeles lo reconocieron como rey. Fue entronizado en el lugar santo del cielo y lo reconocieron como rey, mas las vestiduras que tomó fueron vestiduras sumos sacerdotales. Sin embargo, él es rey, pero no estaba oficializado como rey. Se oficializó como rey terminado el juicio de los hombres. Y aquí el lenguaje lo menciona, ¿cierto? Lo menciona en Primeros Escritos, página 280, párrafo 3, y lo menciona Cristo en su santuario, página 72, párrafo 1. Entonces ya sabes que esto de que el sumo sacerdote se quita las vestiduras es porque Cristo se quita las vestiduras. Bueno, allí mismo nosotros podemos ver que Cristo deja el cielo. ¿Y para dónde se va? Se va para la tierra. ¿Para qué se va para la tierra? A recoger a los suyos. Segunda venida de Cristo, mis hermanos. ¿Qué pasa en la segunda venida de Cristo? Bueno, Levítico 16, allí mismo entre el 24 y el 25 dice, lavará luego su cuerpo con agua, allí mismo en el santuario. Después de ponerse sus vestiduras, saldrá a ofrecer su holocausto y holocausto del pueblo. Ya lo leí. Ah, bueno, ¿para dónde sale? Sale a ofrecer su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el pueblo y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. Hermana, ¿eso qué representa en el Yom Kippur del cielo? Bueno, ya sabemos que Cristo se invistió como rey, sale del santuario y viene en su segunda venida. Ya Cristo viene con vestiduras de rey. La vida sobre la tierra, o sea, Jesús con el resplandor de su gloria mata a casi todo el mundo. El casi, ¿por qué el casi? Porque los únicos que viven son los redimidos. Los únicos que van a quedar en pie son los que resucitan porque son santos, que ganaron el juicio, aprobaron el juicio y Dios los resucita. Y también aquellos que habrán quedado en pie, habremos quedado, ¿cierto? Porque muchos de este grupo deseamos estar en ese grupo de los que habremos quedado. Hay mucha gente que dice, ay, no, yo le pido al Señor que me lleve al descanso antes de que eso suceda. Bueno, yo sí deseo estar ahí para venir a ver a Jesús en las nubes de los cielos. Es duro, va a ser durísimo, pero a mí me gustaría estar ahí. Entonces fíjense, estos, los que habrán quedado y los resucitados pertenecen al grupo de los redimidos. Entonces, esos redimidos, perdón, esos redimidos son los que van a ser, los que van a seguir con vida y serán salvos. Pero el resto perece por el resplandor de su gloria. Por favor, alguien que coloque ahí en el chat, no preciso si es primera o segunda de Pedro, 3:15 o 3:10, alguien que me ayude a corroborar la cita, dice que los elementos, o sea, que con la segunda venida, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, esperando a que todos procedan al arrepentimiento, algo así. Y Segunda de dice, Pedro, ¿qué cita es, hermano? segunda de Pedro 3:9. 3:9, correcto, gracias hermano Armando. Y el segunda de Pedro 3:9 y el versículo 10, hermano Armando, léalo para ser más preciso, por favor. ¿Qué dice el 10? Pero ya le ubico bien la cita, hermano, qué pena. Gracias. Entonces, Yo la tengo, hermana. El amén. Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Gracias, hermana, amén. El 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Hermanos, en la venida de Cristo también habrá fuego. Lo dice segunda de Pedro 3.
Ya lo acabamos de leer. Hay fuego, mis queridos hermanos. Hay fuego. No es solamente allá después de los 1000 años. Con la segunda venida habrá fuego. La Biblia dice que los impíos mueren por el resplandor de su gloria. También Ellen White dice que creo que el mar arderá como una caldera. O sea, en el mar lo que hay ¿cómo se llama esto? Agua. Y dice o sea, arderá como una caldera. O sea, sí habrá fuego. Entonces, la tierra, como la conocemos hoy en día, perecerá. Y solamente serán vivos los que sean salvos. Ay, ¿qué le pasará a mi perrito? ¿Qué le pasará a mi gatico? Bueno, quiera mucho a su perrito, a su gatico, porque es la única vida que ellos verán. Los animales que están sobre la tierra es la única vida que verán. Hay películas que dicen que los animales irán al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Al cielo irán los redimidos. Y los gaticos, los perritos y todos los animales perecerán en la tierra. No hay resurrección de animales. Así es que quiera mucho sus animalitos en esta vida, porque es la única vida que ellos tendrán. ¿De acuerdo? Entonces dice, segunda venida de Cristo, listo. Apocalipsis 19, 11 y 16 refleja la segunda venida de Cristo. Muestra cuando se termina el juicio, se le da el pago a la gran ramera y Jesús viene hasta la tierra. Y hay varios aleluya y en Apocalipsis 19. Ahí nos muestra el Señor Jesús lo que pasará cuando viene a la tierra. Ahí también está primero de Primera de Pedro 3:10 y yo tratando de adivinar la cita. Qué pena. Segunda de Tesalonicenses 2:8, ¿cierto? También refleja y algo interesante. Hebreos 12:29. Cristo es fuego consumidor. ¿Qué dicen estas citas? Pastor, usted me permite 10 minutos más para poder concluir con el tema. Esta es la última diapositiva. Ese silencio, cuando hay esos silencios, a veces es que no se puede. Bueno. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Vamos a leer esa cita esa cita para terminar el tema. Mi hermana, tranquila, termine. Hermano, gracias. Hermano Armando o algún hermano que tenga segunda de Tesalonicenses 2:8, Hebreos 12:29. Algún hermano también que pueda leer Malaquías 4:1. Segunda de Tesalonicenses 2:8. ¿Qué dice? Amén. Entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hasta ahí, hermano, sigo leyendo. No, el impío, el Señor lo matará ¿con el qué? Con el resplandor de su venida. Correcto. Gracias, hermana. Amén. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2:8? Eso. Ah, claro que sí. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Y qué dice Malaquías 4:1? Malaquías 4:1 dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amén. Entonces, aquello que muestra Levítico 16, de que se hace un holocausto, muestra lo que pasa en la segunda venida de Cristo. Claro que es un holocausto. El Señor vendrá y pasarán grandes cosas sobre la tierra cuando Él viene. Y ese inicuo será muerto por el resplandor de la gloria del Señor. Entonces no podemos olvidar que ese holocausto representa la venida de Cristo. Qué pena, dije que esta era la última. Discúlpenme, no es la última, es la penúltima. La última es esta. ¿Qué sucede? Levíticos 16:2 dice, después sacarán fuera del campamento. No, mentir, falso. Aquí falta un versículo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Qué dice el 26? No lo puedo leer porque estoy presentando la pantalla. ¿El 26 de qué? Disculpe, hermanita. Levíticos 16:26. Creo que son 3 versículos los que hay que leer. Diga, mi hermana. Y el 16:26. Bueno, desde el 24 dice, lavará... Desde el 26. Sí, desde el 24.
26. Y el que hubiere soltado el macho cabrío como cabrío de escapatoria, lavará sus vestiduras, lavará también con agua su carne y después entrará en el campamento. Tienes toda la razón, hermana Lilia. Creo que aquí hay un error al escribir la cita. ¿Me puedes leer, por favor, desde el 24? Ok. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestiduras, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Y hará Discúlpame, la Hermana, cita que estoy... su cuerpo, no su carne. ¿Sí? La cita que estoy buscando es la que dice cuando Azazel es llevado al desierto. Ah, pero bueno, esa cita la vimos después. ¿Qué dice el 26? El 26-27. Del 16, del capítulo 16. 16, 26 al 27. Y el que hubiere soltado el macho cabrío como cabrío de escapatoria, lavará sus vestiduras, lavará también con agua su carne, y después entrará en el campamento, y sacará fuera del campamento el becerro para la ofrenda del pecado, y el macho cabrío para la ofrenda del pecado, y la sangre de las cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pieles y sus carnes y su estiércol. Amén. Muchas gracias, hermana. Hermana, la cita que busca es 16, 21 y 22. 24, 26. 21 y 22, hermana. La leo. Correcto. Por eso, gracias, hermanas. Entonces, como la tengo, retrocedí un poquito para mostrar. En esta cita se sabe que los pecados se le asignan a Azazel mientras Jesús está en el cielo, le asigna los pecados a Satanás. Pero sabemos que después de la venida de Cristo queda la tierra deshabitada 1000 años. Ese milenio está siendo representado con la figura que ustedes ven que tiene el número 22 porque es el versículo 22. Azazel es llevado al desierto, no tiene a quién engañar, está solo con sus demonios en el desierto. Entonces, eso representa el milenio, el milenio. También Ellen White dice que representa el milenio. 1000 años dura la tierra deshabitada, no hay vida sobre la tierra, los redimidos están en el cielo, y después de 1000 años regresa la nueva Jerusalén. Los redimidos y Jesús viven resguardados y salvos dentro de la tierra, no hay vida fuera de la tierra. Mas en algún momento resucitan cuando Dios da la orden, resucitan los impíos, será la segunda resurrección. Y los impíos, por eso es que hay tanta película de zombies, porque Satanás, así como Dios muestra la profecía y dice que va a pasar, Satanás hoy en día con los, perdón, con los videojuegos, las redes sociales, el internet, la televisión, también muestra lo que él quiere hacer. Normalmente todas las figuras de zombies se levantan, ¿cierto? Y se van a atacar gente, siempre se van a una ciudad. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una película por ahí que muestra que creo que se llama Z, Guerra Z, Batalla Z, no sé, que muestra cuando los zombies se van hacia Jerusalén. Bueno, Satanás está mostrando lo que va a pasar. Increíble, ¿verdad? Que los productores de Hollywood muestren también, siempre metan cosas bíblicas porque Satanás muestra lo que él quiere hacer. Lo muestra de muchas maneras. Entonces resulta de que esta gente se levanta así con los mismos defectos con los que murió y ya no hay Espíritu Santo. Definitivamente no hay. No. Disculpe. Definitivamente no hay Espíritu Santo que muestre un arrepentimiento, no hay nada de eso, sino que están en expensas de lo que diga Satanás. Y Satanás convence a todas estas personas que resucitan. Satanás convence, qué pena, a todos los que resucitan a irse en contra de la Nueva Jerusalén. Cuando ellos se van en contra de la Nueva Jerusalén, dice la Biblia, fuego de Dios sale de en medio. Apocalipsis 20 del 7 al 9 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los, bueno, los consumió, dice la Biblia. Qué pena, ahí se repitió. Hermanos, esa quema del estiércol, de la piel, o sea, la parte no noble del animal, el estiércol, imagínense, los intestinos, dicen otras versiones, y que se quema fuera del santuario, está representando la quema de los impíos después de 1000 años. Aquí el Señor muestra el principio y el final. El espíritu de profecía dice que mucha gente se quemará como estopa. Eso fue un resoplete y se murió. Pero otros duran años y años, siglos y siglos, dura mucho tiempo quemándose. Y el último en quemarse será Satanás. El último en quemarse, inclusive después de que perece el último de los seres humanos, seguirá Satanás ahí dándole hasta que finalmente perece, porque sobre él recaen todos los pecados de los seres humanos. Entonces llega un momento en que ese fuego se consume, porque ese infierno, esa gran quemazón no es eterna, no durará hasta el infinito y hasta el más allá, no dura. Ese fuego de Dios que quema, llega un momento en que ya se apaga, porque ahí mismo dice una palabra, dice, se consume. Y el resultado de lo que se consume es la ceniza. Y el capítulo 28 de Ezequiel dice que cuando que el Señor lo puso, o sea, que será hollada su ceniza debajo de los pies de los salvos. Entonces, resulta de que Satanás llega un momento en que ya se apaga su fuego, se consume y se acaba el mal sobre el universo. Todo este espacio de 6000 años de pecado llegará a su fin, y el Yom Kippur muestra que llega a su fin. Cuando llega a su fin, ya se ha purificado el universo de este espacio de pecado al que fueron expuestos todos los hijos de Dios en el universo por causa de Satanás y por causa de nuestra desobediencia. Y aquí acaba el Yom Kippur. ¿Y cuál será la siguiente fiesta que celebraremos cuando haya felicidad, que una fiesta que muestra la felicidad de la redención y también la felicidad cuando ya no haya pecado? ¿Cuál es esa fiesta? Cabañas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, y realmente es el Sukkot. La fiesta de Sukkot muestra esa alegría que tendremos al ir al cielo, y después muestra la alegría de los salvos sobre los cielos nuevos y la tierra nueva que realizará el Señor. Entonces, queridos hermanos, con esto hemos terminado el Yom Kippur de la tierra y del cielo, pero ahora mañana vamos a ver algo que tiene que ver con el juicio de Dios, ¿de acuerdo? Mañana sábado 21 de octubre. En la noche tendremos, discúlpeme, ¿me pueden aclarar? ¿La vigilia será mañana en la noche o será pasado mañana en la noche? Mañana en la noche, hermana. O sea, Yo sí. sábado en la noche, correcto. Sí, sábado de noche. Sábado en la noche los invitamos a la vigilia. La vigilia la vamos a tener junto con el grupo de allá de España. Entonces se reúne España, se reúne Roma y se reúne Nueva Zelanda. No puede faltar a esta vigilia. Queridos hermanos, gracias a los hermanos, al espacio que sigue por permitirme terminar el Yom Kippur, y mañana continuamos. Mañana sí terminamos más temprano. Muchas gracias, vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque tú presentas tu luz en las Escrituras. Nos permites a nosotros, los que estamos entendidos en los tiempos, conocer esta luz, y también la podemos predicar a nuestros hermanos. Señor, ayúdanos, Padre, a estudiar la Escritura
a verificar lo que nos dicen, a no tragar entero, sino a que sea directamente tu Espíritu Santo quien nos muestre, nos refleje, Señor. Te damos gracias y te pedimos que sigas quedándote con nosotros para este segundo espacio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, la persona que sigue, mil disculpas.